pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. Grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, fiesta, 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 fiesta en el desierto. Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente. Hoy día el Señor nos preparó para poder hablar de la palabra del Señor, más Amén. que contento con Dios, por lo que Dios en este tiempo, el Señor está haciendo con cada vida, con cada corazón, y sabemos de que Dios cada día tiene propósitos en nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Bueno, como nosotros hablamos y veníamos hablando en el programa anterior del miércoles pasado, veníamos hablando de una doctrina, Amén. ¿no? En las doctrinas que realmente nosotros conocemos a través de la Escritura. No es mucho de indagar, sino que la doctrina en sí significa enseñar. O sea, lo que Jesús nos enseñó a nosotros y lo que el apóstol Pablo escribió a través de la Escritura es para que nosotros podamos meditar en ella y podemos realmente creer en lo que la palabra de Dios dice. Mire, nosotros veníamos hablando y creo que en el programa anterior habíamos quedado en Primera de Juan. Sí, se habló de varias cosas. Primeramente quiero darle gracias a cada uno de los que se van a conectar esta noche. Y bueno, como estuvimos hablando el vivo anterior, vamos a estar más o menos repasando lo que estuvimos hablando, que hablamos del desierto, del proceso y si no me acuerdo si bien de la obediencia también, algo así estuvimos tocando. Algo estuvimos tocando Sí, la obediencia. y bueno, yo estuve indagando de los procesos, de los desiertos, de los propósitos en sí, para traer más una referencia, ¿no? Para que la gente pueda decir, bueno, a ver, hablaron de desierto la vez pasada, porque muchas veces se dice desierto, ¿no? O porque muchas veces dicen proceso y no desierto, ¿no? Entonces, se hablaron varios temas en el cual se quedaron, bueno, si para alguno que no haya escuchado el vivo anterior, está subido a la página, ahí pueden encontrar el vivo de la semana anterior. Así que sí, mi hermano, quedamos en Primera Juan 2:27. Bien, en 1 de Juan 2:27 vamos a aclarar este versículo que quedó pendiente el miércoles pasado. Decía: pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella ha enseñado a permanecer en él. Bien, hay una pregunta
que nosotros podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 24, y dice la palabra del Señor, dice que el que permanece hasta el fin, Será salvo. este será salvo. Bien, aquí vemos que Jesús, y que arranca hablando de esta manera, el que permaneciera hasta el fin. Ahora la pregunta que viene hacia nosotros, ¿quiénes son los que pueden permanecer hasta el fin? Aquellos que creen. Aquellos que tienen la unción del Santo. ¿Y quién es la unción del Santo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. El que cambió nuestras vidas, el que cambió nuestra mente, el que cambió nuestra manera de hablar o de pensar o de decir cosas que realmente antiguamente lastimaban o realmente no edificaban. Hoy nosotros podemos entender de que la unción del Santo es el que nos enseña. Pero para poder realmente entender la unción del Santo, tendríamos que ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 26 de la palabra del Señor, donde Él nos habla allí, en este capítulo 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviara en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, que os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Y cómo nosotros podemos recordar la palabra del Señor? Porque nosotros entendemos que esa unción misma que habló antiguamente y diciéndolo a los mismos discípulos, le dijo que tenían que esperar la promesa, que era el Consolador, que era el Espíritu Santo de Dios, en la cual habitaría en cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros textualmente de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no esperamos un Espíritu Santo, nosotros no oramos para que el Espíritu de Dios descienda, sino que tenemos que creer de que el Espíritu Santo ya está en nosotros en el momento en que nosotros hemos creído de que Jesús realmente nos salvó de una condenación eterna que nos condenaba a nosotros al infierno. Pero Cristo cambió nuestro destino, cambió nuestro pensamiento, y esa unción es lo que nos enseña a nosotros a poder recapacitar en muchas áreas de nuestras vidas. Por eso que es creer en lo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario al derramar esa sangre preciosa en la cual nos limpió de la mollera hasta las plantas de los pies. Es algo muy lindo poder saber que hoy vivimos en un mundo donde sí, siempre lo dijimos, vamos a pasar procesos, dificultades, pero no quiere decir que al pasar procesos te va a traer consecuencias. No. El proceso muchas veces tiene ciertas etapas, las cuales, etapas o eventos, las que Dios utiliza para moldear ¿qué? Tu carácter y refinar ¿qué? Nuestro carácter y prepara a las personas para el propósito que tiene para nuestra vida. Amén. Entonces hoy tenemos que entender que cuando hablamos de la sana doctrina, no hablamos simplemente de muchas veces de lo que el ser humano busca en sí, sino que tenemos que entender primeramente que Dios nos busca y nos enseña y nos adoctrina mediante su palabra. Uh-huh. Bien, acá lo que acaba de decir mi hermano Diego es que nosotros tenemos que entender algo, que cuando nosotros entendemos que la palabra del Señor es espíritu y es vida, la palabra de Dios dice en San Juan 6:63, la palabra de Dios dice en San Juan 6:63, dice, la carne para nada aprovecha, mis palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Lo único que nosotros tenemos que entender es que la carnalidad nunca sirvió. Lo que el hombre pensó nunca sirvió. Sirvió en el momento capaz que en algún plan, en algún proyecto, capaz que hay proyectos que nunca tampoco se logró, pero hay proyectos que quedaron vacíos, hay propósitos que realmente hay gente que se fue a la tumba con propósitos, con proyectos que nunca, o buenos, vamos a decir, con buenos sentimientos. Hay gente que se fueron a la tumba a descansar de esa manera y nunca se concretaron. Pero lo que Dios dijo un día que iba a hacer con nuestras vidas, Él lo hizo. Y Él hizo las cosas nuevas. Por eso dice que la carne para nada aprovecha. Lo que nosotros muchas veces tenemos que entender que lo que es terrenal va a perecer.
esto va a perecer. Porque la misma Biblia dice que del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Esa es la carnalidad. Pero lo que Jesús dijo, dice, mi palabra es espíritu y es vida. Jesús es la palabra. Jesús es la verdad. Jesús es el santo de los santos. Amén. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Por eso dice la palabra del Señor allí en San Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo nosotros podemos realmente entender la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Es el pastor? No. ¿Es la pastora? ¿Son los hermanos? La verdad es Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Esa es la verdadera doctrina que nosotros enseñamos. Cristo Jesús. No es lo que el hombre dice o cree decir tener la verdad. Por eso en primera de Tito, versículo 9 dice, retener de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con una sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien. Ahí es lo que Dios nos enseña, que muchas veces nosotros tenemos que llevar una palabra viva, eficaz, la cual te pueda ayudar a entender realmente cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida. Porque es fácil decir Dios tiene un propósito, pero realmente entender cuál es el propósito que tiene Dios en tu vida. En sí muchas veces, como dice mi hermano, hay muchas veces que te van a decir, eres un propósito, Dios tiene un propósito grande para tu vida, Dios tiene un propósito grande para tu vida. Y muchas veces la pregunta es, ¿cuál propósito? ¿Cuál es el propósito que tiene para mi vida Dios? Y la palabra dice, y su palabra lo dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero primeramente, para poder predicar el evangelio, primero tienes que tener una enseñanza. Tienes que poder aprender de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas llevar buenos frutos. Si no, de nada sirve, como muchas veces decimos, estar en un lugar o querer tratar de aprender a tu manera, porque a manera de hombre no. Pero cuando empezamos a que Jesús, el Espíritu, trate con nosotros, vamos a entender mucho mejor que el propósito de Dios siempre ha sido ir y predicar el Evangelio. Siempre ha sido ir y llevar las nuevas buenas de salvación. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que el propósito de Cristo en sí en nosotros era de cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestros pensamientos. Y aparte de cambiar, llevarnos a un lugar mucho mejor que lo que nosotros hoy podemos pensar. Hay gente que dice, después de la muerte hay vida. Y yo creo que sí, la vida ya te la da Cristo, porque en el momento en que vos creíste en Cristo, Él pagó el precio allí en la cruz, venció la muerte, dice la palabra del Señor, Él venció la muerte, por eso resucitó, por eso creemos en un Jesús resucitado, que resucitó de entre los muertos, para que nosotros podamos tener vida. Por eso que la muerte no pudo con Cristo, más allá que fue azotado, golpeado. Y dice la palabra del Señor que en Isaías 53:4, dice la palabra del Señor, dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. ¿De qué fuimos sanados? De toda enfermedad, de toda maldición, de toda palabra de maldición que ha sido declarada en nuestras vidas, de todo esto. Pero ¿en qué se basa? En poder creer de que Él lo hizo. De esto se trata la palabra del Señor. Porque fíjese lo que dice allí en Tito, en el mismo Tito, 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo que abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estas palabras así, que muchas veces nosotros no lo queremos aceptar, porque Jesús dijo, no quieren venir a mí para que sus pecados sean perdonados, no salga a la luz. Claro. Jesús lo dijo. Por eso dice, nadie quiere venir a Cristo para que sus pecados salgan a la luz. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús conoce tu corazón. Cristo conoce tu vida. Cristo llegó a la cruz del Calvario para que tú tengas una vida abundante en Él, nada más que en Él. Y esa es la verdad. No es que nosotros podemos adornarla la palabra si queremos, pero la verdad es esa. Es que hoy tenemos que... yo siempre digo que hoy hay que llevar la verdad de la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día yo creo que hay muchas personas que realmente, si vos le preguntás, ¿se sienten justos delante de Dios? Y muchos te dicen que no.
Y hay gente que muchas veces también están dentro de las congregaciones y muchas veces no se sienten justas delante de Dios. Entonces, ¿por qué a mí me dice la palabra que el justo por la fe vivirá? ¿No? Cuando el mismo Señor te está hablando en su palabra que dice que el justo vivirá por la fe. Entonces, tenemos que entender algo, que si vos crees en Dios y aceptaste a Dios en tu corazón, sentite justo. Sea como sea, y lo dijo muchas veces mi hermano, somos pecadores por naturaleza. Pero ¿qué hace nosotros Dios con nosotros? Nos renueva su misericordia todos los días. Vos te levantás, el Señor está con vos. Vos te acostás, el Señor está con vos. Él está todo el tiempo. Él te ama a pesar de tus dificultades, a pesar de que seas infiel, a pesar de que Él siempre permanece fiel. Él siempre está ahí para ti. Entonces, tenemos que entender que Dios no te vino a juzgar, sino te viene a salvar, te viene a dar una nueva vida. Entonces, y Él quiere que vivas en Él, que vivas una paz, la cual el mundo en sí, es decir, lo que vivimos dentro de este mundo, te ofrece mucho, pero Dios te ofrece algo mejor, la paz, la tranquilidad, algo que muchas veces cuesta entender, ¿no? Exactamente. Yo creo que en esta sociedad en la cual nosotros hoy estamos viviendo, encontramos con gente que realmente está atrapada en muchas ocasiones. Yo creo que hablaba hoy con los chicos, podía hablar de esta manera, de que hay gente que cree porque está afuera, camina en las calles, cree estar libre de algo. Y esto tal vez, hablando con ellos estaban encarcelados, atrás de rejas. Y yo le digo, no hay ninguna diferencia. En la situación, en la posición que hoy están ustedes, no hay ninguna diferencia con la gente que camina hoy afuera. No. Y ellos me decían, ¿pero por qué? Porque la gente en sí, la gente natural, la gente sin Dios, se encuentra presionada ¿en qué? En sus problemas. Problemas, vamos a decir, problemas matrimoniales, problemas con la juventud, problemas con las deudas, problemas familiares. Y hay muchísimas cosas que mucha gente necesita de esa libertad. Solamente Cristo la puede dar. Pero ¿cuántas veces cuesta creer? Yo sé que muchas veces suena bonito decir, no, Cristo cambia tu vida. Yo sé que Cristo cambia la vida. Pero realmente, ¿te atreves a creer, a creerle a Dios de que Él tome el control y el dominio de tu hogar? ¿Podés creerle a Dios realmente de decir, Señor, acá está mi vida, acá está mi corazón, y decir, Señor, toma el control y el dominio de nuestras vidas? Si la misma palabra, creo que hablábamos la otra vez en Salmo 121:7 me parece, ¿no? Primero vimos el Salmo 112:7, Sí. que hablaba de que, imagínense, acá estamos hablando bajo la ley, pero bajo la ley igual el Señor nos enseña, y hay versículos que en la ley te enseña a entender lo que Dios quiere en tu vida y ya se hizo y ya se cumplió. Entonces, en el Salmo 112, capítulo 112, versículo dice, no tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado ¿en quién? En Jehová, en Dios. Entonces, ¿hay que tener miedo o malas noticias a lo que venga? No, no, porque Jehová te guarda, Él te protege. Él te va a guardar de todo aquello que muchas veces, como dice mi hermano, como ser humano nos afligimos a la deuda, a nuestra vida, a la vida cotidiana, y muchas veces no entendemos que Jehová, Dios, te viene a traer eso, esa paz, esa tranquilidad que tu corazón simplemente necesita. Dios no te va a poner más carga de la que no puedas llevar. Entonces ahí está el problema. Y muchas veces nosotros como ser humano queremos llevar esas cargas. Claro. Entonces, eso es lo que Dios te quiere enseñar en este día. Claro, porque nosotros en sí, la palabra de Dios nos dice allí en primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, dice, de la exhortación y la enseñanza. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos de los presbíteros o presbiterios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pablo le escribe una carta a Timoteo, al pastor en ese tiempo, y le dice,
Ocúpate, tú que eres joven, ocúpate. No dejes de enseñar de lo que realmente él aprendió de su líder en ese tiempo, que era Pablo. No lo olvidemos que Timoteo, Tito, fueron personas que realmente eran discípulos de Pablo, y que en este tiempo en la cual él envía esa carta, ellos ya estaban ocupando un ministerio, era un ministerio pastoral, pero Pablo, siendo realmente el que les enseñó, siempre los incentivaba a que no dejaran de enseñar y de ocuparse en la palabra de Dios. Por eso que muchas veces nosotros tenemos la responsabilidad, todos aquellos que predican la palabra del Señor, tenemos la responsabilidad de enseñar, de instruir, de realmente que la palabra empiece a redarguir en la vida de cada persona, de cada corazón, para que esa persona entienda que solamente Dios puede cambiar ese destino. Porque hay gente que se han declarado en su vida de ser personas no gratas en la sociedad. Muchas veces hay personas que se miran en menos en sí mismas. Se miran al espejo y dicen: no valgo nada para la sociedad. Nadie me mira, nadie me honra, nadie me dice lo que realmente soy. Pero lo único bueno de todo esto es que sí, hay uno que te miró con amor y que te dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo pagué el precio por ti y tú eres mi mejor perla o joya que tengo yo para mí. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que mirar, no de merecernos nosotros mismos, sino entender de que Cristo es el único que te amó. Hay gente que dice que te amo, te quiero, pero como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Sí. Y nosotros lo que tenemos que entender es esto, que el amor se demuestra ¿con qué? Con hechos. Y Cristo lo demostró con hechos, en la cruz del Calvario. Y eso es lo lindo, que Él no dijo palabras, sino que cumplió. Ahora, ¿cuál es nuestro mandato? ¿Es hablar de esto nomás? ¿Es hablar de lo bonito? No, es poder llevarle la palabra a aquellas personas que necesitan los hogares. Y también saber escuchar también. Claro. Porque eso es importante también, poder saber escuchar a la otra persona. Porque a veces la persona que está a tu lado necesita también desahogarse. Poder ser escuchado. Porque tenemos que aprender a escuchar también lo que muchas veces necesitan decir. O simplemente, yo siempre digo, tener una charla con Dios y contarle y entregarle todo lo que te pasa es lindo, es hermoso, porque Dios te escucha, aunque es como decir, no lo veo, pero yo sé que Él está ahí escuchándome. Y vas a sentir esa paz que te va a traer Él, que solamente Él te la puede dar. Un ser humano no te puede dar esa paz que Él trae. Por eso Él dijo, yo no doy, ¿cómo fue? Ay, se me olvidó ese versículo, lo voy a buscar. Bueno, nosotros vamos a estar pasando un tema musical que mi hermano tenga, una alabanza, y ya vamos a seguir con este programa en la cual se llama Las Buenas Nuevas de Salvación. Así que si ustedes, cuando vayan escuchando este video, este programa radial que estamos haciendo a través de Facebook, ustedes pueden hacer sus comentarios o pedir alguna alabanza si ustedes quieren, pero realmente que ustedes digan: sí, estamos siendo alimentados y estamos realmente siendo bendecidos a través de lo que ustedes están hablando, a través de la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga y vamos a estar pasando a una alabanza.
insondables sus juicios y sus caminos, cuán profundas riquezas el saber y conocer de Dios, cuán insondables sus juicios y sus caminos. A él la gloria, a él la gloria, a él la gloria, para siempre. Para siempre. Para siempre. Amén. Bueno, continuamos con el programa. Queremos saludar a aquellos que se están conectando en esta noche y darle las gracias por ser partícipe de este vivo nuevamente. Y bueno, como estábamos hablando de lo que realmente es la sana doctrina, ¿no? Simplemente, como decía mi hermano, nosotros traemos palabra de Dios, la cual es para enseñar, para poder ayudarte a que puedas entender realmente lo que es Dios en tu vida. Y estábamos hablando de un versículo en el cual recién lo habíamos leído, que estaba en el Salmo 112:7, que dice: no tendrás temor de malas noticias, ¿no? Tener que entender que Dios no viene a traerte malas noticias, sino que Él viene a traerte paz, tranquilidad. Y también hay un salmo en el cual lo estuvimos viendo ayer anoche, me acuerdo, que dice: Jehová es tu guardador, ¿no? Y ahí si leemos este salmo, hay algo lindo que dice el Señor. Dice: Jehová te guardará de todo mal y te guardará de tu alma. Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es una promesa que ya está cumplida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros que porque salimos, muchas veces tenemos el temor de que nos va a pasar algo, o muchas veces sentimos que las cosas no nos van a salir como queremos, ¿no? Entonces, hoy te traemos
como decimos siempre, la palabra de Dios, la que te va a hacer entender que tienes que entender que solamente Dios quiere un cambio en tu vida, ¿no? Que vivas tranquilo, vivas en paz, la cual el Señor hoy te quiere ayudar en este día, ¿no? Bien. Yo creo que todo esto, lo que nuestro hermano Diego recién acaba de presentar, también tenemos que ver en el tiempo en el cual estamos viviendo, tiempos donde realmente están ocurriendo que se están levantando falsos profetas. Capaz que son temas muy delicados, como el tema del falso profeta, como el falso maestro, como también como los pastores. Y yo creo que nos vamos a encontrar con muchas situaciones que hoy se está viviendo. Una, vemos las falsas unciones que se están levantando en este tiempo y vemos cómo ellos lo están introduciendo dentro de los templos, donde realmente la gente, tal vez por no leer, por no escudriñar, están siendo engañada por estas clases de personas que el mismo enemigo está tratando de influenciar dentro de los templos, dentro de las congregaciones, donde sabemos de que donde hay lugares donde no se permiten los estudios, los lugares que no se permite la enseñanza, hacemos un pueblo, y disculpando la palabra, hacemos un pueblo ignorante, tal vez, un pueblo donde realmente no se enamora de la palabra del Señor. Y en Oseas 4:6 dice: mi pueblo erra por falta de conocimiento. Y Mateo 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque en ellos os parece que está ahí la vida eterna. Le dijeron, Jesús se lo dijo a los fariseos. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, de que cuando nosotros erramos, es porque no estamos estudiando. Cuando erramos es porque no entendemos el propósito de Dios. Y por eso Pablo insistió mucho en el tema de lo que en este tiempo iba a suceder con estas personas, con estos personajes que se están levantando dentro de los templos, que dice así en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4:3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propio concupiscencia, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A la fábula. Pero tú, sé sobrio, todo soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple el ministerio. Hoy nosotros vemos literalmente en las páginas de Facebook, de YouTube, vemos varios maestros que realmente están metiendo lo que es fábula, palabras disfrazadas, palabras que suenan bonito, palabras donde realmente cree que la gente Ahora estaba mirando yo, antes de ayer, estaba mirando que hay una iglesia en Buenos Aires que realmente empezó a involucrar las botellitas de agua. Esas son las unciones que ellos están inculcando dentro de las iglesias llenas, la gente cree en estas cosas. Ellos dicen que el agua, eso que ellos venden, es el agua sagrada, es un agua ungida, donde realmente nosotros tenemos que ver de que ellos dicen que al tomar esa agua, muchos han recuperado la vista, muchos han sido sanados de la espalda. Pero pase lo que pase en ese momento, sabemos que tal vez por misericordia o por el favor de Dios o por la gracia de Dios, Dios obra, pero no es el agua en sí, sino lo que la gente le hace creer a las personas. Es que hoy se perdió eso, mi hermano. Es como yo digo siempre, la misma palabra lo dice en Hechos 13:9, dice: no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. La misma palabra lo dice. ¿Y cuántas veces, como dice usted, vemos esas falsas doctrinas, no? Esas cosas que hacen con la gente, queriendo manipular a la gente, diciendo que con esa agua, con esa botella son sanados, curados, ¿no? Cuando en Hebreo, en el capítulo dice que no nos dejemos llevar por diversas doctrinas. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Entiendes? Y dice: no con viandas, que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ellas. Ahora dice, el 10 es algo que hay que meditar y entender. Dice: tenemos un altar, del cual no tiene derecho de comer lo que sirvan a tabernáculos.
¿Y cuántas veces hoy, como dice usted, también he mirado yo y he visto cómo hoy en día también profetizan, ¿no?, delante del pueblo diciendo Dios dijo esto, Dios dijo esto otro, cuando realmente lo dijo Dios? Esa es la gran pregunta. Bien, ¿no? ahí entró en un tema usted muy, muy delicado, que es lo que se está viviendo de muchos años. Por eso nosotros decimos, no es que nosotros somos los que tenemos la verdad. La verdad está en la palabra del Señor. Mire, cuando nosotros empezamos a indagar, voy a poner esto acá. Cuando nosotros empezamos a indagar en la palabra del Señor y nos encontramos con algo, con el Maestro, Jesucristo, en la cual dice que Él venció a Satanás el diablo con la palabra de Dios. Amén. ¿No? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo lo venció? ¿Dijo el Padre? No. ¿Dijo Jehová? Escrito está. ¿Dijo el ángel? No. Nosotros tenemos que ver esto. Y esto no es entrar en discordia, sino que cada uno que escuche este video pueda realmente, esta página, pueda realmente meditar en lo que nosotros estamos hablando. Mire, Mateo 4. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después dice de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en ¿quién? En pan. Ahora, acá viene el tema. En el 4, en el versículo 4. Se lo leí al principio para que vayan entendiendo. Dice, y respondiendo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Bien, ahora viene de vuelta este personaje. Dice, y le puso sobre un penáculo del templo. Y dice, y le dijo, Satanás es bíblico, no lo olvidemos eso. Satanás también se sabe la Biblia. Sí. Y Satanás vino y le dijo, si eres hijo de Dios, échate, dice, abajo porque escrito está. Ahí está, Satanás con la Biblia. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, y sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, ahí viene el maestro y le dice, nuestro Señor dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Bien. Y dice, y otra vez aparece este personaje por tercera vez, y con esto quiero terminar. Y otra vez llevó el diablo a un monte muy alto, dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y les dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Mira lo que es la estrategia del enemigo. Él dice que tiene autoridad sobre todo, y no es así. ¿Por qué? Porque ahí vemos, dice la palabra del Señor, dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, cuando nosotros entramos en esta palabra, nosotros podemos entender que el último le dice, solamente al Señor servirás. Satanás es un servidor. Satanás es un ser creado como nosotros. Satanás no es omnisciente ni omnipresente. Satanás no está en todos lados. Satanás para nosotros ya está vencido. Satanás lo venció Cristo en la cruz del Calvario. Y para los hijos de Dios ya está vencido. Para el mundo todavía sigue vigente, porque ellos están bajo de esas tinieblas todavía. Pero ¿qué es lo que quiere Jesús? Que esas personas sean trasladadas de las tinieblas a su luz admirable, como dice Colosenses capítulo 1, versículos 2 y 13 y 14 y 15. Y nosotros cuando entramos a indagar la escritura de Dios, vemos que existe una transferencia de un reino de tinieblas a un reino de luz. Por eso Jesús, cuando ya nos hace de su propiedad, el enemigo no nos puede tocar. No. Por eso dice la palabra del Señor, dice, y para que ustedes entiendan bien, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo anda como león, y yo siempre le digo, ¿qué es lo que come el león? Carne. Si usted es un carnal, se lo va a comer. Ahora, si usted es espiritual, va a tener que esmerarse mucho para poder llegar, y no va a llegar nunca, porque nosotros ya somos propiedad de Cristo Jesús, porque nosotros lo hemos creído en nuestro corazón. Muchas personas han sido tal vez con preguntarte, ¿viste a Dios?
¿Realmente lo viste? ¿Cómo puedes creer en un Dios que no ve? Ahora, yo también le pregunto a estas personas, ¿tú crees en ese santo? Sí, pero ¿cómo tú puedes creer si tiene ojo y no ve? ¿Tiene mano y no palpa? ¿Tiene pie y no camina? ¿Tiene boca y no habla? ¿Tiene oído y no escucha? Pero ¿cómo pueden creer en algo así si vemos que esa estatua no tiene poder, no tiene autoridad? Pero es algo que realmente las personas lo han hecho doctrina. Y yo cuando hablo de doctrina, estamos hablando de muchas doctrinas que hay alrededor del mundo. Hoy hay muchas doctrinas dentro de este mundo, ¿no? Hay diversas doctrinas, la cual muchos piensan que por adorar una estatua o adorar un santo que por ellos dicen, serán salvos, ¿no? Cuando realmente el Señor dijo que si vamos a la ley, vamos a Génesis, el Señor dijo en los mandamientos, dijo, no adorarás, no te inclinarás a ellas y no las adorarás. Y hoy, ¿respetan eso? No. Se olvidaron de que Jesús murió en la cruz por nosotros, se olvidaron de que vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Se olvidaron de ese que hoy viene a decirte que Él está ahí. Ahora, yo te hago la pregunta. Cuando tú le oras a esas estatuas, ¿te responde? Nunca. ¿Te va a dar lo que vos necesitas? No. No. Porque la gente no ha entendido que Jesucristo no viene en sí, como vamos a nuestro Dios, al Dios que nosotros te presentamos. Es un Dios que primeramente te va a sanar el corazón. Te va a sanar de adentro hacia afuera. Amén. Y eso es lo que quiere Dios. Dios no vino a querer, porque hoy siempre el otro día escuchaba yo que hay muchos que piensan que a Dios se le busca por lo material. No. A Dios no se le busca por lo material. Ni tampoco nosotros tenemos por qué buscar a Dios, sino que Él viene a buscarnos a nosotros y nos quiere sanar. Porque en sí, propósito hay en cada uno de nosotros. Pero tenemos que entender que Dios no viene a ofrecerte cosas materiales. Te viene a ofrecer libertad, te viene a ofrecer paz, tranquilidad. Bien, cuando nosotros vemos a través de la palabra del Señor, dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás de imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, que dice, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, este es uno de los 10 mandamientos en la cual en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es libertado y es pasado por el Mar Rojo y llegan a ese desierto. Y llegan a ese mismo monte donde realmente Dios le habló por primera vez a Moisés. A ese monte donde por primera vez Dios le habló a Moisés. Y cuando ellos llegan a ese lugar, Dios primeramente le habla al pueblo, a su gente, y le dice estos 10 mandamientos. Y la gente se asustó, el pueblo se asustó al escuchar la voz de Dios. ¿Y el pueblo qué dijo? Moisés, háblanos tú, habla tú con Dios, porque nosotros no somos tan valientes para poder hablar o escuchar la voz de Dios. No hace cosa que muramos. El miedo que ellos tendrían a la voz de Dios. Entonces Moisés fue un intercesor. Entonces cuando él sube al monte de Sinaí, allí a ese monte, en ese mismo monte, ya pasando más de 40 días y 40 noches, estaba recibiendo esa ley de los 10 mandamientos. Estaba siendo escrito con los dedos de Dios. Esos 10 mandamientos le fue entregado a Moisés y ya había pasado 40 días y 40 noches. Y el pueblo, ¿sabe lo que hace el pueblo? Esto es algo realmente que pasa en todos lados.
Al ver que Moisés no bajaba de aquel monte, dijeron ellos mismos, Moisés ha muerto. Levantemos a otra persona para que nos lleve a la tierra prometida. ¿Y qué hicieron ellos? Se distorsionaron enseguida y empezaron a pedir las joyas, el oro, todo lo que las mujeres tenían en ese momento, y lo tiraron al fuego. Aarón tiró todo eso al fuego y dice que salió un becerro de oro. Y cuando salió tallado ese becerro de oro, toda la gente lo empezó a adorar. ¿Por qué? Porque tenía la mentalidad de esclavo. Y ellos se criaron en medio de la idolatría. Y todavía no habían entendido el poder y la soberanía que Dios tenía. Y la forma en que Él le demostró cuando le envió las 10 plagas a Egipto. No entendieron el poder de Dios. Ahora, cuando Moisés baja y ve al pueblo distorsionado y adorando a un Dios y diciendo, este Dios nos sacó de Egipto. Y no reconocieron a Dios como su Señor, como hasta el día de hoy. Y hoy entonces cuesta que la gente reconozca eso, ¿no? Por eso, cuando nosotros vemos esto, esta pauta, dice que Moisés se enojó. Moisés se enojó tanto con la gente, entró tanta la ira en Moisés, que agarró y dijo, los 10 mandamientos agarró, lo tiró a los pies de ese becerro. Y se reventó. Y cayó ese becerro en medio del fuego. Y dice que Moisés agarró con la vara y lo empezó a moler. Se enojó. Ahora, por ese enojo, tuvo que volver nuevamente al monte. A ese monte de Sinaí. Y estuvo 40 días más y 40 noches más. O sea que Moisés tuvo 80 días en ayuno. En ese momento. La prueba de fuego. Cuando él baja por segunda vez, bajó con toda su gloria. Dice que el pueblo, cuando vio a Moisés que venía descendiendo del monte con las tablas de los 10 mandamientos, dice que lo único que vio era un foco. Y era la luz y el resplandor de la gloria de Dios que tenía el rostro de Moisés. Cuando se acercó a la gente lo miraba sorprendida y decía, ¿qué tienes en tu rostro, Moisés? ¿Por qué brilla tu rostro? Ni él se había dado cuenta. Y era la gloria de Dios en él. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? De que muchas veces el pueblo siempre su corazón es inclinado al mal. Su corazón es engañoso, dijo Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Jehová lo conoce. Dios conoce tu corazón. Por eso dice, no fíes en tu corazón, no confíes en tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón es engañoso, vuelvo a decir. Desde el primer momento en que Adán fue engañado y fue destituido y fue desterrado del Edén, entró el pecado a este mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y nuestro corazón siempre fue desviado al mal, a las tinieblas, a la oscuridad. Entonces, cuando nosotros vemos la promesa en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, dice, en los últimos tiempos, dice, yo sacaré los corazones de piedra y pondré corazones de carne para que mi espíritu, dice, habite en él. Cuando dice corazones de piedra, está hablando de un corazón que todavía tiene la ley en él. La ley que le fue dada a Moisés es la ley que está en el corazón. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el que está dentro del corazón de la persona. Entonces Dios saca ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, donde realmente está el árbol de la vida, donde está el carácter de Cristo, donde están los frutos del Espíritu, donde está la sabiduría, la inteligencia, y ahí es donde nosotros podemos entender de que Cristo vive y reina en nuestras vidas. Por eso dijo el Señor en su palabra, dice en primera de Juan 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Exactamente. Qué más lindo eso, ¿no? De poder decir, gracias Dios porque me diste vida, me diste todo lo que necesitaba y hoy vive en mí. Entonces, tenemos que entender que este Dios simplemente te viene a traer paz. Bueno, vamos a pasar una alabanza más. Sí, vamos a pasar una alabanza más y si es la voluntad del Señor
vamos a estar ya haciendo lo último y vamos a estar dando término a este tema de lo que es la doctrina. Amén. Bueno, aquí estamos nuevamente con ya terminando ya los últimos versículos, ya vamos dando término a este programa. Espero que todo lo que hayamos hablado haya sido de bendición para sus vidas. Tampoco queremos de que ustedes se sientan mal, sino que realmente empecemos a meditar a través de la Escritura en qué área falló el pueblo de Israel y en qué área estamos fallando nosotros también. Porque no nos olvidemos que en estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, son tiempos donde realmente están sucediendo las mismas cosas. No hay ninguna diferencia entre la antigüedad y lo que hoy se está viviendo. Por eso que es muy importante entender que hay hombres y hay mujeres ávaros, hay mujeres y hombres
vanagloriosos, que se glorían a sí mismos, o que se hacen ricos a costillas de las personas, y que nosotros también hemos conversado sobre el tema de los diezmos, y hemos hablado de que realmente hoy esas doctrinas que lo han hecho, ¿cómo le puedo decir? Una doctrina donde realmente ellos lo han hecho como que Dios necesita realmente de nuestro dinero, cuando a mí la palabra del Señor, lo que es el tema de diezmo, vemos que eso está escrito en la ley de Dios. Hoy nosotros estamos en la gracia de Dios y Dios realmente no necesita nada de ti, no necesita nada de mí. Solamente lo que Dios necesita es que nosotros obedezcamos, llevemos la palabra del Señor y seamos personas originales, seamos personas auténticas, no personas falsas, personas que realmente se glorían por lo que tienen. Hay gente que porque dice yo tengo multitud y se glorían por lo que realmente hay dentro de los templos. Y dentro de los templos no es solamente un suceso donde Dios trabaja, sino que Dios trabaja dentro y fuera de los templos. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, nosotros somos iglesia, somos escogida de Dios y somos amada por Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque aquí en Timoteo, capítulo 3, versículo 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, dice, calumniadores, dice, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, dice, afatuados, amadores de los deleites más de Dios, dice, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficaz de ellos. A estos evita, dice, porque de esto, dice, son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Cuando nosotros vemos esto de las mujercillas, está hablando de gente que realmente no conoce el plan de Dios y que son fáciles de manipular. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que son fáciles de influenciar y de decir de que realmente Dios necesita esto, necesita lo otro de ti. No sé si ustedes han visto de que hay gente que dice, mire, yo escuchaba esto la otra vez. Un pastor pedía un auto para él. ¿Y qué le había dicho el Señor? Y le dijo, el Señor me dijo que la congregación tiene que darme un auto nuevo, última gama. Y la congregación le regaló el auto. Pasa un mes y le dice, no era este auto, dijo el Señor, pero el Señor dijo que mi esposa necesita una camioneta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y estas son las manipulaciones que hoy existen dentro de los templos, donde el enemigo está haciendo estrago con la vida de aquellos que realmente no leen la Escritura. Por eso Timoteo escribe esto, lo que realmente el Espíritu le trae a su vida, permite que sea escrito en esta carta de Timoteo, para que nosotros podamos tener cuidado con estas personas vanagloriosas, gente que no le interesa los sentimientos de la persona. Por eso vuelvo a decir, hay tantos hogares que hoy están siendo destruidos. ¿Por qué? Porque nosotros, vuelvo a decir, nosotros somos los culpables, los irresponsables, los desobedientes, que muchas veces no llegamos a esos hogares a llevar ¿qué? Esto, la palabra de Dios. Porque más allá de que nosotros podamos hablar bonito, realmente eso tiene que ser viva en nosotros. Nosotros tenemos que cumplir con la palabra. Nosotros tenemos que ir donde el Espíritu Santo nos mande. Obedecer lo que la voz de Dios nos ordene. Acá no se trata de lo que el hombre dice. Acá se trata de lo que Dios dice. Y esa es la verdad. Hoy se han tomado el privilegio de poder engañar a las personas, ¿no? Porque es como yo siempre he aprendido y lo que he visto, ¿no? En tan poco tiempo. Yo sé que está bien. No somos personas de decirte no vayas a la iglesia, no. Simplemente que ten cuidado con lo que hables. Simplemente eso, porque es fácil decirte te voy a dar un auto. Es fácil decirte Dios dijo que te iba a dar esto, Dios dijo que... Y realmente Dios no viene a ofrecerte material.
Dios no te viene a ofrecer las cosas materiales, sino Dios te viene a ofrecer su espíritu. Él te viene a ofrecer aquello que necesitas en tu vida. Porque, como siempre digo, es fácil manipular a la gente hoy. Es fácil decirte Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Cuando realmente no es Dios. Hay que saber escuchar, hay que saber entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso, como decía mi hermano, aprender de la palabra no es malo. El escudriñar la palabra no es malo, porque vas a saber que Dios, lo único que te habla es en el Espíritu. Y el Señor dijo, yo miré, pero yo enviaré un Consolador que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Que Él va a traer, ¿qué? Luz, te va a sacar de las tinieblas y te va a trasladar a la luz. Listo. Simplemente eso. Y como dijo mi hermano, nosotros no nos creemos mejores que nadie, no. Simplemente que hoy venimos con esto que es el Evangelio, que es la palabra de Dios. Porque Pablo lo dijo, que debemos leer, tenemos que soltar y aprender. Bien. Y así también poder enseñar. Porque de esto se trata, de enseñar, de llevarte esto bueno que hoy, quieras o no quieras, decir, la verdad que hay un Dios que yo creía que era así, pero hoy conociste un Dios que es amor y que tiene buenas noticias, no malas noticias. Así que bueno, espero que te haya gustado este vivo. Y bueno, nos estaremos reencontrando el próximo miércoles, 20:30 pm, con un nuevo programa y una nueva enseñanza. Así que simplemente te doy las gracias. Hoy fue cortito, porque no fue tan... Ya lo que hablamos, lo hablamos en el video anterior, lo hablamos mucho, así que simplemente espero que haya sido bendición. Y bueno, te esperamos el próximo miércoles nuevamente para que puedas ser parte de esta bendición. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Bueno, que Dios bendiga a la persona en la cual se encuentra en este lugar también, que Dios le bendiga grandemente, que sea muy bendecida. Amén. Y gracias por estar en este lugar compartiendo y escuchando de la palabra del Señor. Espero que también haya sido de bendición y decirle que realmente Cristo la ama y que Cristo está para poder fortalecer su vida, y solamente tienes que creer y podemos realmente nosotros decir, sí, ven hermana o hermano a la oración de fe, pero si la oración de fe cambiara en realidad a la persona, hoy las iglesias estarían llenas. Sí. Pero la iglesia, la oración de fe no cambia a nadie. No. Esto se trata solamente de creer, de que realmente Cristo pagó un precio muy grande allí en la cruz para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Nada más que eso. Así que esa es la doctrina, esa es la verdad. Cristo Jesús es la verdad. Así que Dios le bendiga, gracias por esta oportunidad, gracias mi hermano Diego. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Tal vez como dijo, ya quedaba poco de lo que es el tema de la doctrina. Sí. Así que hablamos lo que ya nos quedaba apuntado. Así que Dios le bendiga grandemente y que sean bendecidos. Amén. Dios lo bendiga, nos vemos. No pudiendo ser como quiero.